toda la tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yuyu, por la presentación. Gracias a todos ustedes, los que están aquí, por quedarse hasta el final de este segundo día de actividades en estas jornadas de novela criminal. Gracias otra vez, lo mencioné hace ratito, pero gracias a Fábrica de Historias, a Carlos y a Yuyu, que son imparables, muy persistentes, que siempre están buscando generar encuentros en todo el país. Y bueno, pues ahora tenemos el privilegio de cerrar justo, de clausurar estas jornadas de novela criminal. Me van a acompañar dos rockstars de la academia. Y bueno, a mí me emociona mucho, esta conversación porque desde que yo conozco, digo, no sé si antes hubo más encuentros de este tipo, pero desde que yo conozco las jornadas de novela negra en Minería, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, que originalmente estaban organizadas por Imanol y por Paco Hagenbeck, y después se les pasó la estafeta a Fábrica de Historias, a Carlos y a Yuyu, que son excelentes gestores culturales. Pero desde que existieron estos encuentros en Minería, en el Acapulco Noir, en Jalapa, ahora recientemente hubo en la Filco Coyoacán, en cada uno de estas programaciones existe esta mesa en la que invitan normalmente escritores y escritoras a pues, conversar sobre el género negro, policíaco, criminal, que ya ahorita más o menos nos adelantaron los matices, las diferencias, pero me gustaría también que acá lo ahondáramos. Casi siempre me había tocado ver esta mesa con autores y autoras, y entonces me emociona mucho verlo ahora o conversarlo fuera de la universidad, pero con académicos, ¿no? con lectores, esta nueva perspectiva de los lectores expertos, apasionados, que lo pueden articular con teorías, con conceptos, con otras disciplinas incluso. Yo estoy muy emocionada pues de acompañarles. Yo solo voy a hacer las preguntas. Desde ahorita mi declaratoria de que yo no soy estudiosa de las letras, pero creo que sí tengo un vínculo afectivo con el género negro y pues desde ahí les voy a ir haciendo mis preguntas. Y también soy lectora, ¿no? Entonces, desde ahí irán mis preguntas. Y bueno, yo conocí a ambos este año, sí creo que este año, a Sergio García, Ceci, como cariñosamente le llaman, en el primer Congreso de Literatura Policial Mexicana, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Él lo organizó, lo coordinó, y bueno, ahí tuvimos también tiempo como de compartir. Ahí en mi estoqueo, en academia.edu, me encontré con algunos artículos que has hecho sobre la novela policíaca española, pero también sobre la figura de Taibo, entre muchísimas otras cosas más que no tienen que ver con el género, pero también muy interesantes. Y a José Carlos Vilchis lo conocí con motivo de este libro que ahorita nos platicará, perdón que te lo quite, que se llama Necroficciones, Muerte y Violencia en Poéticas de la Cultura Contemporánea, un compilado de artículos muy interesantes que además hablan de estas necroescrituras. Bueno, ahorita nos hablarás también de cómo configuraron este concepto, porque han salido varios, ¿no? Necronarrativas, necroficciones, necroescrituras, a partir de la necropolítica de Membe, pero también en tu respectivo estoqueo de academia.edu vi que estudiaste a Guillermo Rubio, ¿no? También por ahí una figura que ha sido tocada en estas mesas de novela criminal. Entonces, bueno, esta es como la presentación que yo haría de ellos, pero sí me gustaría que también cada uno se presenten y de su propia voz puedan compartirnos cuál es su posición como lectores del género. E incluso a lo mejor si ya desde ahorita podemos ahondar en una primera pregunta sobre estas distinciones, esta pregunta que nos dejaron las mesas anteriores, estas distinciones entre novela policíaca, negra, criminal, para situarnos ahorita en lo que me gustaría hablar, por el título de la mesa, que me parece que es el término geografías, ha venido también como a romper de cierta manera la perspectiva en que estudiamos las cosas, que es situarnos, ¿no? Esta cuestión del pensamiento situado, de hablar de los contextos específicos del territorio, de las condiciones políticas, etcétera, ¿no? Y que podamos hablar de la novela criminal latinoamericana. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Muchas gracias, Adi. Bueno, yo más que un rockstar me siento un cantautor, ¿no? De estos con su guitarra así pesado, ¿no? No,
no sé. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Yuyu y a Carlos la invitación y el haber pensado en mí pues como, yo creo que más que académico, bueno, no dejo de serlo porque hay que comer de algo, ¿no? Y me tocó esa profesión tan maravillosa, pero tan difícil, ¿no? Pero bueno, como lector, yo creo, ¿no? De novela policial. Y nada, agradezco mucho también su presencia, ¿no? Espero que no les aburramos y que les entretengamos un rato, y que les den ganas de leer y de comprar libros, porque bueno, vamos a hablar de algo que para mí en lo personal es maravilloso, que es la novela policial. Yo me presento brevemente, yo como, bueno, con mi faceta académica, o sea, pues soy doctor, todo eso, ¿no? Ya saben, ¿no? Pero bueno, trabajo en el claustro de Sor Juana, también doy clases en el ITAM, hice un postdoc en la UNAM, bla, bla, bla. Pero bueno, pero yo realmente, mi especialidad es la poesía española contemporánea, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y qué hace acá este, no? Bueno, yo me especialicé y me doctoré con una tesis sobre Manuel Vázquez Montalbán, que no sé si le suene, un escritor de Barcelona, pero en su poesía, ¿no? En su poesía. Entonces, bueno, yo aún así vi en el caso de Vázquez Montalbán, como en tantos otros autores y tantas otras autoras, que había una suerte de clave de bóveda en su poesía y de que su obra respondía a esto que podíamos llamar un proyecto total, ¿no? Entonces, bueno, no solo me dediqué a su poesía, sino dije, bueno, hay que talarse a todo Vázquez Montalbán para entender esto, ¿no? Temas, etcétera. Entonces, bueno, ahí apareció Pepe Carballo, ¿no? Que como saben es su célebre personaje, y bueno, y ahí aparece también pues la figura de Vázquez Montalbán como uno de los padres de la nueva novela policial, policíaca, llamémosla como sea, en el ámbito hispánico, ¿no? Incluso me atrevería a decir en el ámbito europeo, novela negra mediterránea, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como bien saben, pues no son pocos las escritoras y los escritores de Latinoamérica pues que se han declarado deudores y deudoras de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Como, no sé, pienso en Taibo, pienso en Leonardo Padura, pienso en muchísimos, ¿no? En Rocangoglio, ay, perdón, es que estoy muy cansado, que hoy he tenido examen de retórica por la mañana. Y bueno, lo de la retórica en esta época, pero bueno. Entonces, bueno, vemos esta figura de Manuel Vázquez Montalbán como alguien que, creo que lo decía Paco Ignacio Taibo, pues bueno, hizo una novela en español hablando de lo suyo, hablando de su circunstancia, ¿no? Entonces ahí fungió como modelo. Ya ahí entré desde lo académico, en la novela policial, y bueno, y luego está la otra parte que es la de lector. Yo siempre me he considerado no sé si gran lector, pero un lector muy apasionado de la novela policial, la novela policíaca, y porque para mí, o sea, y aquí hablo desde la pasión, ¿no? De hecho, yo me lo he encontrado acá en México y bueno, como verán no soy de México, también en mi pasado español pues siempre ha sido un género como que yo he sentido muy denostado, ¿no? Por eso estos encuentros son maravillosos también desde lo divulgativo y también con cierta presencia académica, ¿no? O sea, ya saben todo este discurso que yo digo a mi estudiantado, bueno, ya hubo una Susan Sontag y un Humberto Eco que ya lo superaron en los 60, ¿no? Que nos dijeron que teníamos que superar esto de la subcultura, pero bueno, siempre ha sido algo que yo me he encontrado como lector, me decían, ay, ¿por qué lees esto? ¿Por qué te quieres dedicar a esto? Y digo, bueno, pues porque a mí me apasiona, porque a mí en el fondo, Manuel Vázquez Montalbán decía que la novela policial, y de hecho lo dijo en una entrevista que le hicieron acá en La Jornada, que era la poética del capitalismo. Era una manera de entender el mundo. Y yo es como lo veo, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Cuando leo novela policial mexicana entiendo más México. Cuando novelo, ahora estoy leyendo a, ay, perdón los nombres, ¿no? A este francés también, novela policial mediterránea, ya me vendrá, el autor de ay, qué horror. Bueno, Jean-Claude hizo, perdón, pues así entiendo esta Marsella, ¿no? Esta Marsella de inmigrantes, etcétera. Entonces, yo hablo desde la pasión y desde el gusto por conocer como lector de novela policial. Pero luego ya saben cómo es esto de la universidad y yo por suerte pues salí de una visión muchas veces muy rancia que tiene la academia en México y en España y en muchos otros países de decir, ay, es que tu especialización, tu tal, bueno, pues vamos a trabajar otras cosas, ¿no? Porque alguien que se ha dedicado a la poesía española del medio siglo no puede dedicarse también a novela policial, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya son muchos años trabajando en ello y quizá de los ejes que más me interesen en este ámbito es la cuestión de la memoria histórica aplicada a la novela policial. Me parece algo apasionante, sobre todo la novela que se está escribiendo ahora en el siglo XXI y también las relaciones transatlánticas que vamos a encontrar con la novela policial, no ya española, no ya mexicana, sino en español, que me parece un tema muy interesante, cómo de repente ahí podemos establecer lazos comunes que van más allá de, y esto lo dice María Langa Pizarro en un artículo en Ínsula de hace algunos años, dice, bueno, muchas veces lo local, que a veces nos quedamos muy enciscados en lo local, bueno, ¿hasta qué punto lo local es algo temático?
y hasta qué punto lo que tenemos realmente en esta novela policial desde finales de los 90 hasta la actualidad en español, más que una búsqueda de la verdad, es un cuestionamiento de dicha verdad. Entonces, bueno, este soy yo. Y sobre, bueno, distinciones, ¿respondo ya esto o luego? Las distinciones, bueno, yo es que esto, claro, aquí me sale el académico, ¿no? Antes, ¿no? Ahí, como bien ha comentado Imanol antes, ¿no? Hay muchas caracterizaciones, ¿no? Y a veces, cuando lo intento explicar en la universidad, digo, bueno, es que a veces esto es como la comida italiana, ¿no? Que es pasta con cosas, ¿no? Llega un punto y los símiles culinarios son maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el plano teórico porque me parece clarificador y fue pionero en su momento el que establece el profesor de Auckland, en Nueva Zelanda, ya jubilado, José Fernández Colmeiro. Él escribió en el 94 un libro que se llamaba La novela policial española, teoría e historia crítica, pero bueno, lo interesante de este libro no es esa parte historiográfica, que va a ser la mitad, sino la primera parte, donde hace, yo creo, el primer estado de la cuestión teórico que tenemos en el ámbito hispánico sobre lo que es este género policíaco o policial, ¿no? Es un libro que de hecho pueden encontrar, yo me lo topo en alguna librería de Ducal y de Fondo por 50 pesos, así que cómprenlo, corriendo. Y a mí me gusta mucho porque dice que es un género complejo con dos subgéneros históricos. Y básicamente habla de esta novela que vamos a llamar, este origen del policial, ¿no? Esta novela enigma, vamos a llamarla whodunit, novela policial clásica, pues ya saben, ¿no? Es un poco este positivismo que hablaba antes Imanol, ¿no? Pues aquí tenemos al Hércules Poirot o a Sherlock Holmes, etcétera, que desde su casa a través de un método deductivo pues saca conclusiones, ¿no? Y luego vamos a tener otro gran subgénero, que quizás sea el que nos interese, pues que es esta novela que surge, ya saben, en Estados Unidos, en el 20, Hammett, Chandler, etcétera, etcétera, que ahí sí que la llaman novela negra, aunque está esta otra acepción efectivamente de novela negra, ya saben, el noir, Gallimard, etcétera, pero bueno, podemos llamarla como, a mí me gusta así que decir, o atribuir el término novela negra, porque nos sirve para hablar ya de una investigación que sale a la calle, ¿no? Y una investigación donde de repente, perdón, es que también, como Omar decía antes, me sale el profesor, ¿no? O sea, tenemos un personaje detectivesco que ya no es un superhéroe, que ya no tiene de repente superenemigos, ¿no? Que son en el fondo como él, ¿no? Pero con otro nombre, y lo que tenemos es pues alguien que sale a la calle y que quiere investigar una serie de crímenes que surgen de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, antes hablaban de lo que sería esta novela negra, ¿no? Como decía Imanol, que también podemos llamar Hawkatchman, ¿no? Donde el personaje protagónico es la persona que, bueno, es el criminal, es la criminal, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta delimitarlo ahí como seguir a Colmeiro, así me lavo un poco las manos, porque luego es muy complejo. Es como entrar en este tema de decir, bueno, la novela policial cuando surge, con Edgar Allan Poe y ya empieza la gente, no, es que ya desde Esquilo, es que el Quijote, viene Javier Cercas a decirnos que toda la literatura es policial. Entonces, bueno, esa es un poco como yo me suelo manejar, ¿no? Y luego, claro, luego tenemos muchísimas tendencias, ¿no? A mí también me gusta creerme científico a veces y ponerles nombres, ¿no? A estas tendencias, pero bueno, podemos hablar de neopolicial, ahora se habla también desde el post-neo, post-neopolicial, etcétera, pero bueno, yo creo que sí lo que vamos a tener son dos grandes tendencias, ¿no? Esta de la novela enigma y esta que podemos llamar del noir, de la novela negra, que es como ya sí se lo explico a mis estudiantes, perdón, como los Pokémon, ¿no? Que evolucionan hasta el infinito, dependiendo también desde dónde se escribe, que yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi... Y luego Colmeiro habla de la novela policial psicológica, que es la de Simenon, ¿no? La tiene ahí como si fuera una isla perdida en medio del Atlántico, pero bueno, eso es un poco lo que les puedo comentar. Bueno, pues muchísimas gracias a Yuyu, a Carlos René, por la organización. Muchísimas gracias a esta hermosa fundación y a todas las personas responsables, a todos los amigos, colaboradores, a todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias por su presencia. Bueno, yo quiero seguir un poquito por esta línea de la distinción. Hay una situación en el siglo XIX que hay que tomar en cuenta. El siglo XIX tiene una parte muy importante de la ciencia,
del raciocinio, del descubrimiento del mundo. Y precisamente textos como personajes como Hércules Poirot, como Sherlock Holmes, en realidad también son las construcciones, sobre todo Holmes, en el siglo XIX del mito del ser humano con un raciocinio superior. Entonces, en realidad, una de las teorías que se manejan al respecto, precisamente para entender la novela policial, es esta novela Enigma, en la que hay que resolver un crimen, y se va a resolver con percepciones y con explicaciones básicamente basadas en observación, experimentación, el raciocinio superior. Esa es la idea de ese tipo de novelas que inician este género. Porque sí, por supuesto, uno puede leer la Celestina en el siglo XV, XVI, y fíjense la palabra que no se utiliza, por supuesto, en la Edad Media, los móviles para los crímenes que se cometen en la Celestina, es muy interesante porque puede hacerse la exploración de esta parte oscura de la naturaleza humana, de la condición humana. Entonces, una de las distinciones precisamente de la novela policial es este lector que ayer lo platicaban también, no me acuerdo en qué mesa, en donde las lecturas normalmente son el personaje, el narrador y el lector, son los que están ahí metidos en el enigma y tratándolo de resolver. Esa es como la distinción. La novela negra va a explorar lo que tristemente poco a poco se va manifestando, que es esta parte tremenda de la condición humana, ¿no? En donde le vemos más semejanza con el naturalismo, por ejemplo, con estas descripciones de la realidad, en donde van a aparecer los parias, donde van a aparecer los criminales, gente que bebe, gente que se prostituye. Entonces se retoma esta lógica de los retratos de la realidad para la novela negra. Hay una teoría que lo sostiene así, y sobre todo que se va vinculando cada vez más con los problemas que vamos encontrando en el siglo XX, y problemas pues gravísimos, ¿no? No sé si han visto esta película maravillosa de La Ley de Herodes, en donde hay un gobernante, un alcalde de un pueblo, y promete llevar progreso, y nada más ponen un poste de luz, y ya. Entonces, esta clase de situaciones de desigualdad, lo que puede provocar la desigualdad, el descontento social, la insatisfacción personal también. Hemos encontrado personajes criminales en la novela negra que pasan como por, ¿cómo lo diré?, por un mosaico de insatisfacciones que los personajes lo van desarrollando, y hay un detective que está ahí también para resolver los crímenes, pero tiene que tener el estómago muy grande para poder resolver esos crímenes, y aparte se sumerge en esa realidad violenta y oscura de la sociedad. Esa sería la distinción, ¿no? Si los dice alguien, no me presenté, en realidad yo soy medievalista. Yo soy estudioso del Cendevar, que es un libro del siglo XIII, ¿no?, anónimo, y que cuando uno lo lee, también son muchísimos crímenes los que suceden ahí, ¿no? Crímenes de odio, crímenes que podríamos poner en la actualidad como feminicidio. Sobre todo es un libro muy misógino, pero me pasó lo mismo, me enamoré del género, y además en este mundo de la academia pues empezamos como que a ver, a repensar los textos como se pensaron en el siglo pasado. Eso lo estamos viviendo pues en el siglo XXI. Y bueno, contestando también a la pregunta sobre las geografías, este tipo de literatura nos muestra geografías, sobre todo por algo muy interesante. Ayer decía el maestro Roberto Coria que muchas asociaciones, muchas instituciones, muchas veces estos eventos no los quieren tocar porque creen que se hace apología del delito. Entonces es un pensamiento muy del siglo pasado, y en realidad tendrían que asomarse un poquito al catálogo de ficciones que podemos ver en la más media, no solo en la literatura, en el cine, en el streaming, en la música. Encontramos manifestaciones tremendas que los artistas, por supuesto que están tomando cuestiones de los discursos de la realidad para hacer obras de arte, ¿no?
Entonces, muchas veces yo veo a las y los autores de novela negra que en realidad están trazando y explicando cuestiones muy oscuras, muy difíciles de lo que es la condición humana. Y solamente necesitamos asomarnos a las noticias, y hay noticias famosísimas, tremendas, ¿no? En Estados Unidos, una mujer que se me olvidó el nombre en este momento, que comete un crimen terrible con sus hijos y le dice a los medios de comunicación y a la policía que entró el perfil racial más nefasto que tiene Estados Unidos, un hombre negro de mediana edad, se los llevó y la investigación periodística y policial pues descubren que fue ella, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, en las sociedades, cuando vemos esa clase de cosas, nos impactan. Y yo creo que las y los escritores de novela negra tienen la sensibilidad, por lo menos de plantearlo, de problematizarlo en la ficción. Y no lo hacen, lo hacen utilizando los recursos del arte, planteando personajes, lo acaba de decir Imanol, ¿no? Planteando voces, planteando una psicología, planteando perfectamente una obra artística a la cual consultar y conmoverse, porque esa es la idea de una obra de arte, ¿no? Pero eso sería lo primero que quisiera decir. Gracias. Estaba pensando que si viéramos al libro o al texto literario como un dispositivo cultural en el que se indagan en las condiciones en las que sucede el crimen, no como la anomalía social que mencionaban hace rato en la novela policíaca, sino más bien revelando estos aspectos oscuros de la condición humana, pero también ya pensando de manera como macro, o sea, estas violencias que suceden de manera estructural y simbólica en la sociedad, porque las sociedades están sostenidas por el racismo, por el clasismo, por el sexismo, y más adelante me gustaría tocar otro tema que sería el especismo o las violencias hacia el medio ambiente, ¿no? Si nosotros pensáramos en eso y en cómo ha trastocado, digamos, las formas de narrar, hace rato hablaban de la figura del detective, luego la figura del criminal, creo que ya hay escritura desde la figura de la víctima, ¿no? Voy a hacer dos preguntas. Esta primera sería, ¿cuál sería su lectura? Iba a preguntar sobre la novela latinoamericana criminal actual, pero me parece muy interesante lo que planteaste, Ceci, al principio. Esto es luego, o sea, las geografías nos sirven para hacernos preguntas, pero también hay que reconocer como esos vasos comunicantes o esas, sí, pues esas relaciones que trascienden las geografías. Entonces preguntaría cuál sería el retrato, digamos, que ustedes ven de la novela criminal, pues hispanohablante. Y para no, sí, porque siento que esta pregunta podemos caer en repetir ciertas cosas que a lo mejor ya mencionaron. La mesa, el título de la mesa, que es Nuevas geografías del crimen, violencia, género y narración contemporánea. Entonces quería entrar en el término violencia y me estaba acordando de una lectura de George Didi Uberman, que no sé si estoy pronunciando bien, pero él prologa un libro de un cineasta alemán que se llama Harun Farocki, y Harun Farocki hizo un cortometraje que pueden encontrar en YouTube que se llama, creo que Fuego Inextinguible, creo que es el título, en el que habla de o busca denunciar los efectos del napalm en la guerra de Vietnam. Pero él hace como una reflexión acerca de que la violencia no puede ser mostrada al espectador de manera directa o explícita, porque entonces se pierde, digamos, el objetivo o el fin de concientizar o de sensibilizar al espectador, porque el espectador se siente afectado. Entonces, cuando él hace el cortometraje, dice, en lugar de mostrar a las víctimas, de caer en revictimización, pues más bien voy a mostrar toda la industria, cómo la industria fue cómplice en la producción del napalm, y hay una escena como muy pues determinante, de la que habla Didi Uberman, en la que trata de como que dar la vuelta y no mostrar estas imágenes terribles del napalm, como derretían, digamos, el cuerpo de las personas, y dice, un cigarro, él prende un cigarro, y dice, un cigarro, la quemadura de un cigarro está entre los 400 a 600 grados centígrados, y se quema a sí mismo frente a la cámara.
y luego después de quemarse dice, el napalm quema a 3000 grados centígrados. Entonces, como para hacer esta comparativa y él tratar de denunciar, digamos, no de denunciar, de reflexionar acerca de esa violencia explícita que puede llegar a afectar, ¿no? Y un poco como coartar, si el objetivo es la denuncia, un poco coartar. Pero Didi Uberman dice que no hay que rechazar las imágenes, sino cuestionar más bien su origen, que toda imagen es manipulada, toda imagen tiene un objetivo, y en ese sentido como que me gustaría trasladarlo a la literatura, y a esta literatura pues en la que la violencia está presente todo el tiempo, y pensando en también reconocer que últimamente pensamos en una ética del cuidado, de no revictimizar, de pensar en el lector, en el espectador, pero al mismo tiempo como llegar al objetivo, ¿no? a la denuncia, porque creo que sí hay como un componente de denuncia social. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se narran las violencias en la literatura actual desde esta ética del cuidado, ¿no? Sí, eso. Bueno, justo estoy buscando una novela latinoamericana que se llama La azotea, pero no me acuerdo de la autora. La verdad es un recorrido sin ser novela policíaca y sin ser novela negra. La cantidad de violencia que contiene ese texto es muy interesante porque es que no se las quiero spoilear, pero es un personaje, Fernanda Trías, muchas gracias, de Fernanda Trías. Si se lee ese texto de Fernanda Trías, vamos a encontrar figuras que vamos a desacralizarlas, como la hija, la mujer, el padre, y convertirlas en un problema muy fuerte, ¿no? Es una novela tremenda. O no sé, María Fernanda Ampuero, desde Ecuador, escribiendo relatos que no tienen que ver con lo policíaco. Y ahorita, bueno, al rato, yo creo que voy a beberme el libro que acabo de escuchar de Imanol, precisamente, porque tienen problemáticas de las violencias contemporáneas. El cuerpo, ¿no? El cuerpo es motivo de violencia en muchísimos sentidos. De verdad, uno no puede existir con su propio cuerpo en la actualidad sin que hayan manifestaciones sobre el propio cuerpo. Y eso es muy interesante. Personas que tienen cuerpos, ¿no? Y que de pronto hay un contrato social ahí que no tiene cláusulas, solamente se puso ese contrato social en donde lo ejercemos de manera como muy, muy libre. Yo es así como entiendo esta cuestión de las violencias, y mucha literatura latinoamericana, sobre todo las mujeres, como Cristina Rivera Garza, como Fernanda Trías, María Fernanda Ampuero, como sobre todo son mujeres las que están escribiendo y dándonos estas cartografías tremendas de la violencia. Además, ellas son maravillosas, ¿no? Dice, nosotras aprendimos literatura en el siglo XX leyendo a hombres pues que estaban evitando estos temas y que aparte no tenían como en aquel entonces, en el siglo XX, no se tenía como esta fuerza, este impulso y esta revolución de la conciencia femenina que tenemos actualmente. Solo hay que voltear a ver la realidad para ver pues nuestras justas demandas como colectivo humano, pero sobre todo las mujeres tienen un papel importantísimo. En ese sentido, la idea de violencia, sí les quiero platicar cómo surgió este libro, se llama Necroficciones. Yo le propuse al doctor Alfonso Campuzano de la Universidad de Zacatecas que hiciéramos un coloquio sobre violencia y literatura. Y él lo que me contesta es, no, eso ya está muy trillado, y además de trillado, tenemos un problema para pensar las violencias. Él decía, es tan absurdo como decir literatura y violencia, es tan absurdo como decir agua electropura y violencia, libretas y violencia, micrófonos y violencia. Entonces, lo que él decía es, debe haber una nueva actitud académica, tenemos que construir el nombre de algo que estamos viviendo. Claro, ahí tenemos cierto paradigma con los filósofos, porque un grupo de filosofía muy interesante
¿no? Que estaba diciendo las cosas ahí están, existen hasta que las nombran. Un poco nos reprocharon ¿por qué lo están nombrando? Pues porque existe, pero es necroficción es porque además ya lo estamos consumiendo. Y hay una cosa tremenda, hay un fenómeno también interesante, hay noticias criminales que hay gente que la relata como si hubiera visto una película. No quiero juzgar a las audiencias de ninguna manera, yo lo que estoy pensando es las formas de comunicación que estamos teniendo para las violencias en el mundo. Hay un video tremendo en donde hay una comunidad que están viendo los bombardeos que hay en el otro lado del mundo y literalmente sacan sus palomitas para ver cómo hay un escenario de guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión de la violencia, cómo pensarla, cuando hicimos la propuesta de este libro, descubrimos que Alfonso y yo no éramos suficientes, lo abrimos a nuestros grupos de investigación, descubrimos que no éramos suficientes e hicimos un coloquio, pero un coloquio donde llegaron cantidad de trabajos, mesas simultáneas, más de 50 mesas, no me acuerdo, porque todo mundo tenía algo que decir y algo que construir con nosotros. Entonces, resultado de ello es este libro de necroficciones, en donde precisamente se problematiza este problema social, pero llevado a la ficción. Entonces, ya para no comerme más tiempo, ahorita les platico algo de los trabajos porque no quiero desviar el tema. Y bueno, varios de los trabajos que van a encontrar, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Por ejemplo, hay un trabajo sobre esta miniserie Somos, que relata la matanza por un malentendido en el narco, en Allende, Coahuila. Hay trabajos sobre el juego del calamar, hay trabajos sobre María Fernanda Ampuero, hay trabajos en los que todas estas personas decíamos, es que en la ficción, en distintos tipos de ficciones, evidentemente la literatura, evidentemente el cine, etcétera, etcétera, se está tocando el tema. ¿Y cuál es este problema que estamos viendo en la realidad, que los artistas están viendo en la realidad y que lo traen precisamente a sus ficciones, ¿no? Entonces, uno de los elementos que creímos como importante para hablar de esta problemática es también cómo nosotros estamos viendo la ficción. Entonces hay una pregunta que siempre suelto, que ojalá me ayuden. ¿Me podrían nombrar cuántos cárteles del narcotráfico hay en Estados Unidos? Exacto. Y cuando vemos Breaking Bad, en la ficción, ahí está el cártel de Texas, ¿no? Entonces, cosas que podemos, o sea, que estamos tomando de la realidad, referencias que estamos tomando de la realidad, esa respuesta viene de una referencia de la realidad, y de pronto estamos en una plática de café o como en este momento en un conversatorio, y de pronto decimos, claro, hay uno en Breaking Bad, y en El Padrino hay un italiano que quiere meter drogas, ¿no? ¿En dónde? En el suelo estadounidense. Entonces, la ficción construye cosas interesantes y un poco la intención del grupo de investigación en donde estoy trata de ver esta forma de la violencia. Ahora sí. Y muestra el libro para que lo vean. Yo volviendo a la cuestión de, o sea, antes quizá tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de estas distinciones genéricas, ¿no? O subgenéricas o teóricas, de novela, enigma, etcétera. Yo creo que se me olvidó decir que para mí la clave de todo es lo que se llama el principio de verosimilitud, que nos van a establecer Hamlet y Chandler, ¿no? Y esto que dice Chandler en este prólogo que tiene El arte de matar, creo que era, si no recuerdo mal, ¿no? Dice, es que esto del jarrón, de la mujer que vive en Kingston Road, en Londres, tal, no nos lo creemos. La novela policial tiene que ser verosímil. Y yo creo que esa ha sido la gran tendencia hasta la actualidad y que quizá no podemos entender un género de este tipo, ni siquiera en las ficciones audiovisuales, que ahora quiero hablar de eso, sin el principio de verosimilitud, ¿no? Y esto tiene que ver con las violencias, ¿no? Y yo creo que son una y diversas, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que la literatura policial, con todas sus vertientes, sus tendencias, sus geografías, sus autorías, es de los pocos géneros en la actualidad que sí que nos van a mostrar una violencia tal y como es. Muchas veces una violencia inexplicable, y una violencia una violencia muy nueva, que a veces no sabemos de dónde viene, y muchas veces que no le vemos ningún sentido racional.
Por ejemplo, ahora está este autor griego, Petros Markaris, que seguro que conocen, con su serie de Kostas Cháritos. Ahora su última novela, que no he leído porque todavía creo que ni ha salido en España, pues va sobre la IA, ¿no? De repente, o sea, pongo el ejemplo de Markaris porque yo creo que él, o sea, aparece algo que puede generar algo relacionado con el crimen o la ilegalidad y ya escribe una novela, ¿no? Ya ha pasado por las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si buscamos cuestiones, o sea, yo creo que es de las pocas o de las pocas manifestaciones literarias que se atreve a decir también las cosas como son, ¿no? Y muchas veces saltándose esta ética del cuidado o esta presentación de manera un poco, no me sale un adjetivo, pero un poco más light de la violencia. Yo con esto pongo la anécdota para un poco entender el principio de verosimilitud y vuelvo a mis clases de Días de combate de Taibo. Yo cuando leí esta novela del 76, yo estaba en España, yo ni sabía México dónde estaba, ¿no? O sea, para que entiendan el contexto. Y yo la leí y le pregunté a mi esposa, que ella es mexicanista, digo, oye, que no entendí yo aquí al personaje de Cerebro, no sé si la recuerdan, ¿no? El detective tiene como esta pugna con este estrangulador, ¿no? Con este estrangulador con Cerebro con V. ¿Por qué mata mujeres? Claro, mi esposa me dice, pero bueno, ¿por qué matan mujeres en México? Ahí está la explicación, ¿no? Ahí está la explicación. ¿El feminicidio tiene algún tipo de explicación? Pues ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en Días de combate. Nos vamos a unos años atrás y vamos a la serie de Netflix, ¿no? Que no sé si alguien aquí es responsable de esa serie. Bueno, pero yo hablo como espectador, ¿no? Y Manja, tú eres responsable. Sí, ahí no sabía. Bueno, pero de repente vemos a un cerebro. Luego hablamos de esto si quieres, que es muy interesante. Que a mí el fenómeno Netflix me encanta. De repente vemos a un cerebro que es nazi, ¿no? De repente hay como una necesidad, que yo creo que esto es como yo lo llamo la nexificación, ¿no? O vamos a llamarlo así, presentar de algún modo las violencias de una manera muy universal y muy light, encima ya con toda esta tendencia a repetir las cosas 50.000 veces porque el público está pendiente del celular, ¿no? Y de repente vemos que este feminicida se le está justificando. Y a mí eso no me gustó personalmente, ¿no? Porque de repente no se está mostrando esta realidad violenta tal y como es, ¿no? Tal y como es. Y yo creo que en muchísimas ficciones lo podemos ver así, ¿no? Al final, bueno, hay un mercado detrás, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que y que aquí quizá puede estar esta manipulación, ¿no? No estamos hablando de crímenes reales porque luego también pienso en Skinka, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con todas estas novelas de la mata viejitas, etcétera, donde sí tenemos este true crime, etcétera. No hablo incluso de crímenes de la ficción, pero que van a tener este correlato con la realidad, ¿no? Por desgracia, y es que hay 50.000 ejemplos, ¿no? Y lo que yo estoy viendo es que en la novela policial esto se mantiene y lo que va a generar a veces, o yo veo por lo menos, es rechazo, ¿no? Porque quizás sea experiencias demasiado duras, quizá para un público lector actual, y sobre todo muchas veces con una falta de justificación de esa violencia. Pero es que por desgracia es así, no solo esta violencia de género, sino otro tipo de violencias. El acoso tiene algún tipo de justificación, o algún tipo, ¿no? Muchas veces, ¿hasta qué punto estamos volviendo? Yo creo que volviendo a lo de los géneros, antes yo decía que, según Colmeiro, bueno, la novela Enigma es este género histórico que podemos decir que Chandler y Handler la revientan, ¿no? En los 20s, ¿no? Aunque es el momento apogeo de Agatha Christie. Bueno, vamos a abrir nuestro perfil de Netflix y vamos a ver de repente todas las ficciones, iba a decir televisivas, pero ya ni eso, ¿no? Bueno, todas las ficciones audiovisuales que están recuperando a la novela Enigma, ¿no? Y donde siempre tenemos que tener un crimen con muchos motivos y con motivos muy sesudos, ¿no? Ahora han sacado en Filming, creo, una serie ahí de cuchillos en una casona inglesa, ¿no? Todas estas adaptaciones de Poirot que hicieron, ¿no? Que también sería muy interesante analizarlas desde el punto de vista de la cosificación de la mujer, ¿no? Que parece que ya estamos aquí, pero no, de repente vemos aquí. Pero bueno, lo pienso lo que comentaba antes Imanol, ¿no? A propósito, ¿no? De este personaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la novela policial va a mantener y va a seguir hablándonos de esta violencia que por desgracia está ahí fuera, incluso está muchas veces presente dentro de nosotros y de nosotras, de manera muy ruda, de manera muy cruel, pero que cuando esto se intenta manifestar a través de otros medios, se intenta un poco, no sé si por la ética del cuidado, etcétera, etcétera, pero yo lo que veo, y también lo veo como profesor,
porque es con quien dialogo, ¿no? Ojalá tuviera mi club de lectura de novela policial, ¿no? Pero bueno, lo veo con mis estudiantados que se violentan mucho, ¿no? Antes hablaba, bueno, tengo también ejemplos con el tema del especismo, ¿no? Con la violencia hacia los animales, etcétera. ¡Wow! Pero esto es que no tiene sentido, ¿por qué tal? ¿Por qué hay que justificarlo? No. ¿Qué justificación tiene matar a un animal? Lo que ha dicho, ay, es que yo no puedo hablar de política porque soy extranjero, pero lo que ha dicho esta señora, que mató 10.000 perros en la calle, no mames, o sea, ¿qué justificación? Eso es para escribir una novela policial y bueno. Los hipopótamos de Pablo Escobar, etcétera, pero bueno, ya me estoy yendo. Tenemos 2 micrófonos, pero me gusta más este. Sí, no, yo estoy de acuerdo, de hecho, en que la violencia puede mostrarse y puede apelar a esta ética del cuidado y a no revictimizar sin que la solución sea quitar lo explícito. O sea, me parece que tendría que ver como la cuestión de a lo mejor no caer en ciertos lugares comunes o pensar también qué es lo que esperamos de los lectores. Así como una anécdota súper rápida, yo le daba clases a un grupo de universidad, estuvimos leyendo algunos cuentos y una alumna leyó un cuento que se llama La Bella Rafaela, de acá ya el multicitado Imanol el día de hoy. Y ese cuento empieza pues de manera muy violenta, es una voz en primera persona y empieza dirigiéndose a una mujer, insultándola, una lista larguísima de insultos, y me acuerdo que mi alumna pues se sintió muy, muy incómoda, o sea, se sintió afectada, violentada, y tras la discusión un poco con ella es que este tipo es un machista, es sexista, es gordofóbico, Entonces, sí hay como cierta afectación en la lectora, pero al mismo tiempo la incomodidad la conduce a una reflexión sobre lo que está atravesando los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, me parece que lo importante es la reflexión que queda después de esa violencia que es mostrada en los textos y que puede hacerse con una ética del cuidado cuando no necesariamente la solución es que no sea explícita, ¿no? Pero bueno, cada autor y cada autora también ya verá cómo lo trabaja. También me estaba acordando hace ratito de cuando mencionaste este ejemplo de los cárteles, me acordé del libro de Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, porque él menciona que de hecho se va a presentar el domingo para que vayan, digo, ya que todos aquí son lectoras y lectores, se va a presentar el domingo en la Elena Garro. Es un buenísimo texto y hay ciertas reflexiones, ciertos estudios sobre algunas ficciones, creo que de televisión y algunas novelas, ¿no? Y como hace ratito mencionaba yo que la denuncia social pues es un componente que me parece presente en este tipo de literatura, pero no solamente la denuncia social, también muchas veces las ficciones han servido para los intereses políticos, ¿no? Y es algo que menciona justo en Los cárteles no existen Osvaldo Zavala, como esta construcción a partir de las ficciones, esta construcción del narcotraficante, que lo imaginamos ya con cierta estética, con el cinturón piteado, con el sombrero, con joyas, esta estética, ¿no? Que ya nos hace pensar en un enemigo público, ¿no? Y que eso no es gratuito o arbitrario. Las ficciones también han servido pues a los intereses políticos, y quería mencionarlo. Y bueno, ya que entramos también al tema del feminicidio, y como la mesa lleva también esta palabra de género, y bueno, hace ratito estábamos preguntándonos si se refería a género, o sea, género literario o a género, sí. Pero a mí sí me gustaría, porque estábamos hablando de feminicidio, hemos hablado de feminismos, me acordé de no me acuerdo quién lo dijo, un académico, creo que fue Stuart Hall, hablando justo de los estudios culturales. Él dijo, el feminismo entró a las academias por asalto rompiendo la ventana, no nos dimos cuenta y lo ha cambiado todo, ¿no? Y pensaba un poco si el género criminal negro también, digamos, ha sido atravesado por los feminismos, por los estudios de género, que pues no serían lo mismo, ¿no? Y pienso pues en que, o sea, sí, ya lo hemos hablado en otras mesas, lo han comentado en otras presentaciones, en cómo ha sido trastocado, cómo aparecen las mujeres en búsqueda de justicia, son, digamos, tanto detectives como ciudadanas en búsqueda de justicia. Podemos pensar en las madres buscadoras, podemos pensar en la perspectiva de los crímenes, o sea, cuando ellas son las víctimas, podemos pensar en que las mismas autoras en un ámbito en el que el canon literario pues las ha dejado fuera, las mismas autoras ya están escribiendo.
Bueno, y acá tenemos a una autora, a Manya Loría, y a Katy Furé, que también está allá al fondo, que tiene un libro en el que habla de las mujeres, ¿no?, en la narrativa criminal mexicana. Podemos pensar también en cómo han cambiado la construcción de los personajes femeninos, cómo se han roto ciertos clichés quizás, pero también cómo se ha abierto la puerta no solo a pensar en las mujeres, sino en nuevas masculinidades. Hace rato hablaba también Omar en los personajes de la comunidad LGBT o la disidencia sexual, etcétera. Entonces, ¿cómo ven ustedes, digamos, este asalto al género negro por parte de los estudios de género y del feminismo? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, voy rápido. Yo creo que quizás sea una obviedad decirlo, pero bueno, ¿no? O sea, desde que surge la novela policial, y más con Handel y Chandler, ¿no? O sea, por no hablar de antes, ¿no? Pero ahí tenemos una novela muy misógina, ¿no? No vamos a hablar del arquetipo de detective, pero ahí siempre hemos visto a la mujer como personaje, ¿no? Pero como víctima, ¿no? Pero también como victimario, ¿no? Pienso en el Alcohol maltés, ¿no? Que aparece esta mujer ¿no?, que es mala, pero es seductora, tal, ¿no? O sea, el resto de roles siempre lo han ocupado hombres, ¿no? Yo creo que por suerte, desde hace ya algunas décadas, y esto sí que yo creo que es algo global, ¿no? Esto lo hemos superado, ¿no? Y no solo tenemos, sí que siguen apareciendo mujeres víctimas, mujeres victimarios, pero también mujeres protagonistas, personajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos solo a la señora de Maigret, ¿no?, diciéndole, ay, te voy a hacer un té, de tal, estás cansado, te lavo la ropa, ¿no? De repente tenemos, y es que claro, hay 50.000 ejemplos, ¿no? O sea, no solo tenemos algo, o sea, no solo tenemos no quiero decir nuevo porque ya lo tenemos desde hace algunas décadas, ¿no? Pero esta gran presencia de personajes femeninos, no solo en obras que esto quizás es lo interesante, ¿no? No solo en obras escritas por mujeres, sino que esa es otra parte que quiero comentar, sino también en obras escritas por hombres, ¿no? Como, y Manuel, te vuelvo a citar, ¿no? Como tu Leonor Soufflé, ¿no? Eran, ¿no? En Fantasmas de Oriente, ¿no? O sea, que esto es algo muy interesante, ¿no? Y también, o sea, y es algo que está presente, y es que podríamos hacer un libro solo de eso, ¿no? Como también podemos, bueno, un libro o toda una colección, ¿no? Como también yo creo que algo maravilloso es que también la mujer como escritora ha tenido muchísima presencia, ¿no? En estas últimas décadas y sobre todo en el ámbito policial, ¿no? Sobre todo y cada vez más, y no como algo, o sea, yo lo veo así como lector o como académico, no solo como, o sea, y en la actualidad no se ve como algo aislado o llamativo, sino como algo absolutamente incorporado, ¿no? Pienso en Donna León, ¿no?, que ya desde los 90 viene escribiendo esa maravillosa serie de Brunetti. Sería muy interesante ver a Brunetti desde la masculinidad, pero bueno, o sea, que yo creo que sí que ha habido un gran avance desde una perspectiva feminista en la novela policial, ¿no? Y por suerte hay mucha visibilidad para las autoras, ¿no? No solo en eventos de este tipo, sino ya en el mundo editorial, ¿no? O sea, yo puedo ir a una librería y no tengo que buscar, o no me tengo que ir a una librería especializada, puedo encontrar novela policial escrita por mujeres, ¿no? No solo porque está muy visibilizada, sino también porque es muy buena literatura. Y bueno, es que de esto podríamos hablar mucho, ¿no? Pero ahí es que es un hecho, yo creo ya, que ha incorporado, o sea, yo creo que el género también ha superado toda esta visión heteropatriarcal, ¿no? Que yo creo que sería muy interesante verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Pienso en autoras mexicanas, ¿no? Pienso en Tania Tinajero, pienso en Norma Lazo, cómo construyen sus personajes, ¿no? Pienso incluso autores que construyen personajes femeninos como de nuevo Imanol o Bev, ¿no? Muy interesante los personajes policíacos de Bev, ¿no? De la tetralogía de los escorpiones. Entonces, bueno, por suerte es un tema del que podríamos no dedicar una sola mesa, sino unas jornadas, ¿no? A evidenciar esta presencia. Claro. Sí, yo me quedo pensando más bien que claro, estamos bajo la idea de la novela criminal y del crimen, y de manera inherente nos encontramos con cuestiones de la violencia. Sobre el papel de las mujeres, yo también pienso como escritoras, Agatha Christie como escritora hizo unos planteamientos tremendos en sus novelas, son unos textos preciosos, maravillosos. En la actualidad pienso en autoras como Orfa Alarcón, escribiendo Perra Brava o Loba, ¿no? que
que sorprende el nivel fuerte que tienen sus personajes femeninos. Y recuerdo algunas reseñas de Perra Brava, reseñas donde decían, no, es que no es creíble la conversión del personaje, uno se vuelve más pequeño y cómo podría ser este personaje femenino fuerte. Pues son reseñas escritas por hombres, ¿no? que no están volteando a la realidad. Cuando es suficiente hablar con periodistas o leer a periodistas que van y se meten a lugares así tremendos, donde encuentran mujeres tremendas. De hecho, la profesora Furet tiene un libro donde habla de estos personajes que son víctimas en estas narrativas, ¿no? Entonces, yo así fan, no traje mi libro para que me lo firmaran. Nos encontramos a Selva Almada escribiendo Chicas Muertas, ¿no? que termina siendo entre una novela y un texto. Nunca terminan de hacer la investigación, van y vienen, y es en Argentina, en un pueblo rural. Entonces, ya que estamos hablando de género, es como muy importante, porque en el siglo XXI no podemos quedarnos con estereotipos, precisamente por el pacto de verosimilitud. La novela del crimen, por ejemplo, yo estoy encantado de una novela que se llama Casas Vacías de Brenda Navarro, en donde sucede un crimen, ¿no? Y es interesante porque la tónica, la reflexión, la problemática que tienen, es que es muy interesante. A una persona le cometen un crimen y empieza a tener problemas porque no tiene problemas con ello. Y quien comete el crimen empieza a tener problemas porque no es muy consciente, o sea, sí es muy consciente, pero al mismo tiempo no es tan consciente de que cometió un crimen. Quizá, evidentemente no puedo confundir géneros, ¿no? Pero de pronto uno se queda pensando, bueno, ¿y la parte policial? ¿Dónde está esta parte social, las instituciones? Cuando en realidad lo que está siendo cuestionado es la institución de la familia, ¿no? Y no hay que quitarle el foco. Así es ese texto. Y digo, si viniera alguien que se dedica a la novela del crimen, tal vez empezaría con otro tipo de lenguajes, ¿no? El móvil del crimen, y no, quizá no sería necesario. Para el tipo de violencias contra el género femenino, el desarticular los discursos que cosifican a los personajes, de por sí es tremendo, y yo lo recomiendo leer muy ampliamente. Y bueno, es que no les quiero spoilear, pero es una novela que uno la termina de leer y yo casi me voy a la playa a ver el sol, ¿no? De lo dolido, de lo tremendamente fuerte que me pareció una ficción de ese tipo, ¿no? Entonces, esa geografía de las violencias, por supuesto que atraviesa también nuestros estatus de género, nuestros estatus sociales, económicos, políticos, y como bien se ha estado diciendo desde el día de ayer, solo hay que asomarnos y también darnos cuenta de que algo que problematizamos en este coloquio es precisamente el viejo concepto de la mímesis, pero qué está pasando con la violencia, cómo se está manifestando, y nosotros pensábamos cosas como, de pronto alguien llegó y nos dijo, no es que todo entonces es necroficción, le decíamos no, porque estaban en juego cosas como el honor, como el amor, como la honra, en ciertos géneros literarios, pero de pronto uno va encontrando textos en donde pues no hay como ese pretexto que daría un colchón como ético para leer estas cosas, ¿no? Y al contrario, pues tenemos que descubrirlo. Y yo creo que lo que hacen las autoras latinoamericanas y en el mundo, Han Kang, acabo de leer Actos Humanos, que es para entender muchas cosas de los sistemas políticos, ¿no? Es fuertísimo. Y yo creo que son voces a las que hay que acudir, abrir nuestra percepción, trabajar precisamente, nosotros decimos en este libro, que queremos encontrar esas causales de la violencia o esas poéticas, las queremos encontrar. Damos algunas ideas, pero bueno, en realidad queremos volver a hacer el coloquio, Verónica, Alfonso, la gente de Zacatecas y su servidor, porque queremos seguir construyendo, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso sea suficiente. Ay, sí, perdón, en relación con esto, es que me acabo de acordar, es una novela que reivindico mucho,
también de esta cuestión no solo del protagonismo de un personaje femenino, las masculinidades. No sé si sitúan a la escritora española Marta Sanz, que es tremenda, es maravillosa, con un feminismo tremendo y maravilloso también, muy reivindicativa y muy rompedora en su momento, cuando sacó un librito en estos anagramas sobre monstruos y centauras. Ella tiene una trilogía policial y la primera se llama Black, Black, Black. Ya por el título vemos que es una propia parodia, ¿no? Y ella precisamente, aparte yo creo que de hacer una parodia del género, hace precisamente una parodia de lo que puede ser una masculinidad, ¿no? Sobre todo porque ahí va a haber un personaje protagonista que es un detective privado, que lo llaman Zarco, que es un hombre gay, encima un hombre así muy atractivo tal, pero que es el aparente protagonista, pero que en el fondo es un machista. Es terrible, ¿no? Es muy interesante cómo lo que nos plantea, y verdaderamente el personaje detectivesco es la exmujer de Zarco, que es una inspectora de Hacienda, como una inspectora del SAT, muy anodina, que de algún modo pues Zarco tiene una dependencia emocional hacia ella muy notoria, ¿no? Y realmente lo que no puede hacer Zarco, porque es un tóxico y en el fondo un machista, por muy progre y deconstruido que se presente, etcétera, lo acaba resolviendo este personaje femenino, ¿no? Que luego, bueno, que luego tiene una que luego sigue, investiga las fosas de la guerra civil, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí también Marta Sanz hace un juego muy interesante y nos propone una novela, bueno, aparte también. Es que no quiero extenderme, ¿no? Pero bueno, si quieren ver algo sobre novela policial, feminismo y masculinidades, yo creo que es una novela capital, de la que no se habla tanto dentro de lo que es la narrativa de Marta Sanz, ¿no? Entonces yo les invito a leerla, Black, Black, Black. La segunda no tiene gracia, que es Zarco ahí con sus cosas, no de burgués, ¿no? Pero la tercera se llama, yo creo que todo este feminismo aparece de la manera más evidente en la última novela, que se llama, protagonizada por Paula Quiñones y así, Pequeñas mujeres rojas, ¿no? Donde lo que está investigando es pues, un crimen de la Guerra Civil Española, fosas comunes, pero bueno, yo creo que es un buen texto que puede unir todos estos temas, desde una perspectiva que yo creo que no la hemos tratado lo suficiente, porque la propuesta de Marta Sanz como autora del policial es maravillosa, es maravillosa. No, está bien. Está bien, según yo todavía tenemos tiempo para una última pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, que además he esperado este momento toda mi vida, siempre, es que quiero hablar de este tema, lo he esperado, de verdad, y ya después lo pasamos al público, ¿no? Hace ratito tú estabas hablando de cómo, ¿quién dijiste? Es Petro... Él es el que saca una nueva novela a partir de la criminalidad que ha surgido con la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo, o sea, estaba pensando en cómo al mutar las sociedades, pues también van mutando las formas de criminalidad y van surgiendo, ¿no? Se establecen, digamos, por el Código Penal nuevos crímenes. Y yo estaba pensando en esta vertiente a partir de que se establece que el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, las entidades no humanas, los animales, son sujetos víctimas de crímenes, como estos crímenes ambientales vienen también como un poco a irrumpir, a romper, digamos, la forma en que se narran las novelas criminales, porque hay como una descentralización del ser humano, ¿no? Siempre pensábamos al ser humano como víctima del crimen, bueno, ya sea hombres, mujeres, niños, a partir de racismo, clasismo, sexismo, pero esta cuestión de trasladar el foco del ser humano ya no al medio ambiente como el medio en el que vivimos, sino como que nosotros somos parte de un ecosistema y entonces a la afectación a ese ecosistema, pues también hay una violencia hacia nosotros, ¿no? Como individuos y hacia la sintiencia también de los ecosistemas, ¿no? Entonces pienso en estas novelas que abordan los ecocidios, pero también que hablan o abordan los vínculos que tenemos los seres humanos con otras especies, incluso pensando también en una realidad que es devastadora, que son los asesinatos a los defensores del territorio, que México pues, es un país en el que las estadísticas son súper altas, es muy peligroso pues, defender el territorio. Y bueno, pienso en novelas como Litio, alguna vez contigo hablé sobre Olga Tokarczuk, ¿no? Pienso también, hay una novela que se llama Quebrada, que a lo mejor no está la persecución de un crimen, pero sí está ahí, digamos, este deterioro pues, ambiental, Mugre Rosa. Hay una crónica también de Mariana Enríquez en la que denuncia un poco toda esta contaminación de los mataderos en la periferia en Argentina. Pienso en Ana Paula Maya, que es una brasileña, la que ahorita hace poco creo que fue nominada al premio Booker o algo así.
pero también muy buena, ¿no? Acá está, de hecho, Veselina Gasinska, que también es experta en esta corriente, ¿no?, de la ecocrítica, que también se dedica un poco como a incorporar este análisis de la relación que tenemos los seres humanos con el medio ambiente. Y quería preguntarles a ustedes qué les parece, qué han leído, cómo han visto pues este giro ambiental o este giro animal también en la novela criminal. Sí, yo estoy un poco más versado como en cuestiones de lecturas teóricas, bueno, aunque sí hay cuentos. Es que luego se me olvidan los nombres, pero estos informes tan interesantes, hay uno que se llama Los campesinos se declaran inocentes, y son comunidades que están enfrentando al gobierno y o sea, es un caso real, pero suena para novela. Están enfrentando al gobierno y están enfrentando a las productoras de maíz estadounidense porque empiezan a tener maíz transgénico. Entonces viene toda una violencia estatal contra unos campesinos que en realidad tienen mucha conciencia ecológica y que tratan de cultivar maíz nativo, ¿no? Y lo que hacen es que llegan, el caso es tremendo porque llegan sensores de estas farmacéuticas y los empiezan a acusar de robo de sus patentes de maíz. Y viene todo un tipo de violencia institucional, corporativa, contra ellos. Y ellos dicen, no, es que nosotros no nos estamos robando nada. La investigación tiene unas vertientes tan horrorosas, gente que quieren meter en la cárcel, llegan gente pagada, gente del gobierno que llegan a violentarlos, a tratar de hacer que se declaren culpables porque la idea es quitarles sus tierras. Entonces, les digo que da para una novela, hasta que descubren que nada detiene el viento. O sea, llegó por cuestión natural, el viento hizo que llegaran transportados de manera natural, y a partir de ahí viene todo un trabajo cuesta arriba en la demostración de ello, ¿no? Uno de los argumentos, por ejemplo, es con gente alérgica, que gente alérgica ha estado a 100 kilómetros en un barco, alérgica a los árboles en tierra, y tienen toda la manifestación de la alergia. ¿Por qué? Porque la gente del viento lo sigue transportando. En realidad yo estoy un poco más versado en textos académicos al respecto. Por ejemplo, bueno, hay una película muy buena, por eso les decía que nos vamos mucho a ficciones. Hay un documental muy bueno que se llama Comida, Sociedad Anónima, no sé si la conocen, en donde la comida más sana que hace la industria norteamericana es la que está bañada en cloro, y aún así aparece E. coli, y todo es por una iniciativa en donde quieren cambiar las formas de producir la comida. Comida S.A. es la investigación de una mamá a la que su hijo muere de una infección de E. coli, y trata de demostrar que la carne de res norteamericana pues está contaminada, y le dicen que es imposible. La cuestión es cómo oculta la industria alimentaria sus procesos de producción de comida. Como documental, pero también como parte de géneros que finalmente sí vemos, es tremendo, son tremendas las formas con las que al final tratan de echar a andar una ley para que precisamente se busquen opciones más sustentables. Pero ¿cuál es el criterio que tienen? Una opción sustentable es muy cara, y siendo empresas poderosísimas se niegan, ¿no? No quieren invertir en una comida sana, no quieren invertir en una crianza sana. Y no sé, por ejemplo, hay escenas de los mataderos de reses en donde uno descubre una maquinaria llena de mierda, de intestinos, y que eso es lo que nos llevamos a la boca. La verdad, verlo, mucho tiempo no quise comer comida procesada. Y sí, estoy un poco más versado, más que en la ficción, en estos textos académicos que trabajan este tipo de violencia pues contra los animales. No se pueden defender, las formas de expoliación de la naturaleza pues que son completamente indiscriminadas y violentas y salvajes. Pero tengo que leer, eso me falta todavía.
Gracias. Yo les cuento desde hace muchos años, pero como soy profesor de asignatura, ya saben, ¿no? Cuantas más horas imparto, más dinero gano. Entonces no tengo todo el tiempo que me gustaría para investigar, pero yo tengo ahí como un pendiente de investigación que es sobre las mascotas de los detectives y de las detectivas, ¿no? Porque yo lo que veo, pienso en el gato Simenon, ¿no? De Diezeterovic, que habla, es muy gracioso que habla el gato. Pienso en los basuras, ¿no? Ya saben, estos perros del detective Mario Conde, de Leonardo Padura, que se va encontrando en la calle. Pienso incluso en Pepe Carballo, etcétera, que tuvo ahí una perrita que llamó Bleda, que la mataron. Bueno, yo en esta investigación que espero hacer en algún momento, lo que veo precisamente en esta figura de la mascota del detective es como una suerte de... o sea, lo que ahí hace el detective es proyectar todo su interior en el animal, ¿no? Lo cual no es una visión ecocrítica, es muy decimonónica, ¿no? No deja de ser la subjetivación de los sentimientos de un ser humano en la naturaleza y relacionarlo, ¿no? Pero bueno, pero yendo al tema ecocrítico, esta novela de la que hemos platicado y que a mí me apasiona porque me parece pionera es efectivamente sobre los huesos de los muertos, de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes textos fundacionales de esto que podemos llamar econoir, ¿no? Que además en México la distribuye Océano. Y bueno, se puede comprar, sí. La publicó, de hecho, Océano, ¿no? En la traducción de Abel Murcia de Siruela. Y es una novela muy interesante. Antes hablaban del Hawkatchment, de repente les voy a destripar un poco la novela, pero es que sí, ¿no? Es que yo soy profesor, ¿a mí esto de los spoilers me da un poco igual. Cuando me dicen en clase, ay, no lo cuente, maestro, digo, ya, pero no estamos en casa. No, pero ahí lo que vamos a ver que tenemos un personaje detectivesco que a su vez es el personaje criminal, ¿no? Aquí estaría, yo creo que es una novela muy interesante porque empieza siendo una cosa y termina siendo otra, desde la perspectiva genérica o teórica, ¿no? También desde la perspectiva feminista tenemos un personaje maravilloso, que yo esto lo he debatido con mi estudiantado porque la damos en clase, ¿no? Tenemos de repente a un personaje detectivesco que a la vez es el personaje criminal, que yo creo que está en las periferias muchas veces de los personajes femeninos, ¿no? No es hora de hacer como un recuento de todo, de cómo es la tipología del personaje femenino, ¿no? Pero yo lo vi a través de mis estudiantes, que al final lo que tenemos es a una señora polaca de 60 años, soltera, que fue profesionista, ya no lo es, que tiene una posible diabetes y que vive cuidando casas. O sea, no solo tenemos un personaje que es mujer, sino un personaje que es invisible, que nadie pela porque pues esta señora le hacen caso cuando muere alguien y dicen, pues esta seguro que se sabe las canciones de la iglesia, ¿no? Porque claro, es una anciana, ¿no? Pero tampoco es una anciana todavía, ¿no? Y luego es un personaje que aquí es donde yo creo que está el interés de esta novela de Tokarczuk, absolutamente antiespecista, ¿no? Y al final la novela se la destripo un poco. Luego Agnieszka Holland, que es una directora maravillosa, hizo una versión cinematográfica que se llama Rastro, ¿no? Que es maravillosa, véanla. Pero lo que tenemos es básicamente una serie de personas asesinadas que todas son hombres y todas forman parte de una suerte de oligarquía en torno a la caza, que se da en un pueblo en concreto en Polonia, ¿no? Es muy interesante porque estas personas al final descubrimos que mueren porque han matado animales, ¿no? Entonces, al final lo que nos dice Tokarczuk es que, y bueno, hay una reivindicación constante del problema de la caza en Polonia y de por qué hay que asesinar animales, ¿no? Que es muy interesante porque si leen la novela mi estudiante decía, ay, es que está loca, tal, digo, no. No. O sea, es una mujer con las ideas muy claras, ¿no? Como la propia autora también, ¿no? Como la propia autora, pero lo interesante es que al final lo que vemos que estas víctimas humanas, que son seres despreciables, ¿no? Pues el cura del pueblo, el policía corrupto, el empresario corrupto, todos corruptos, todo, ¿no? Es horrible ahí. Vemos que realmente, si bien al principio se nos presentan como víctimas, terminan siendo los victimarios de las verdaderas víctimas de la novela, que son los animales. Y los animales domésticos y los animales silvestres, que es la gran reivindicación. Y esto lo trabajaba en clase y mi estudiante decía, ay, pero la violencia, pensaban mucho en la novela negra tradicional, digo, ya, pero es que aquí la violencia la están sufriendo miembros de la sociedad, porque lo que nos está diciendo la novela es que también los animales y el entorno natural es parte de la sociedad. Y de hecho el personaje de Janina, creo que se llamaba así, tiene un parlamento con los policías, que los policías la miran como, y esta señora, claro, son señores polacos, ya saben que Polonia es un poquito, por no decir muy fascista, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? ¿Qué van a pensar de la caza? Pues les va a encantar. Pero hay un parlamento
una parte que dice el personaje, ¿qué es un país y qué es una democracia sin sus animales, sin su naturaleza? Yo creo que es el gran mensaje. Y que es una novela que nos dice es que también esta violencia hacia el entorno natural, con todas sus características y todas sus partes, también es una violencia que nos repercute. Y que bueno, no voy a ser yo quien diga que es algo que nos afecta de primera mano también como sociedad. Sí, claro. Perdón, voy a aprovechar que está Armando Saldaña, porque yo lo asocio más con la ciencia ficción, porque normalmente son distopías y en muchos hay desgracias ecológicas, ¿no? Entonces las acciones de los personajes en la ciencia ficción tienen que ver con crímenes contra la naturaleza, entonces lo asocio un poco más para allá que la novela del crimen. De pronto estaba pensando, sí, en todas las ficciones, pues John Wick, ¿no? Por un perro, la matazón que se hace, y no lo digo de manera peyorativa, o sea, realmente hay una cosa muy fuerte de John Wick con su perrito y todo lo que sucede. Pero en fin, yo lo asocio más con ciencia ficción y con mitología. Mitología porque, esto es rápido, el profesor José Manuel Pedrosa, un folclorista español, nos platicó una vez que fue a visitar a un señor de Nueva Guinea y el señor había tenido un sueño en el que llegaban los dioses y ponen en un bosque, ponen un lugar donde los seres humanos entran de manera, animales y seres humanos entran de manera voluntaria, o los seres humanos llevan a los animales, no me acuerdo muy bien. Entonces entran, tienen que vivir ahí, pero nunca pueden salir, mueren con sueños de libertad y nunca salen. Entonces llega un héroe épico, un ser humano y un animal, héroes épicos, que hacen un gran ejército para ir a quitar ese lugar, porque la gente y los animales mueren ahí adentro, ¿no? Y se expolia a la naturaleza, y es un sueño que publicó de un relato oral que le dijo un señor de Nueva Guinea. Y va este gran ejército de héroes épicos, y ¿cuál creen que es el final? Todos mueren, todos. Los dioses se mantienen, y lo que Pedrosa interpreta, dice, eso es el capitalismo. Entonces es tremendo, ¿no? Porque además es una fábrica y los dioses dirigen desde arriba una fábrica donde seres humanos y animales no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces es horrible. Ay, me encanta. Para las próximas jornadas, una mesa que sea solo de Conoir, por favor. Que bueno, sí, también se vincula mucho con otros géneros literarios, ¿no? Con la ciencia ficción, pero justo pensaba que las distopías que nos muestran un mundo pues ya en el extremo, las distopías sirven pues para hacer una crítica del presente, ¿no? Entonces, si hay contextos ficticios en los que pues ya el medio ambiente está aniquilado, es precisamente porque ya está sucediendo en este momento, ¿no? Bueno, creo que ya nos quedan 5 minutos para una sola pregunta. Sí, una sola pregunta y ya para clausurar este evento. Gracias por esta charla bastante interesante con respecto a ficciones criminales. Yo quería comentarles 2 cositas. Yo estoy haciendo mi tesis de licenciatura sobre literatura de Eduardo Mendoza, en donde he estado relacionando la renovación de la literatura de la novela negra junto con las novelas genéricas, o más bien históricas, de la literatura picaresca. Entonces me he dado cuenta que a pesar de que la serie que Eduardo Mendoza ha estado imprimiendo desde el 78 más o menos, se ha actualizado conforme él también va envejeciendo y nos presenta a un personaje también envejecido. Pero lo que yo rescato de esa serie, que ahorita ya viene la 6ª entrega, es que constantemente nos presenta una Barcelona nueva, pero con problemas de siempre, problemas antiguos. Incluso la figura del detective pícaro, que es anónimo, envejece junto con sus hallazgos, es decir, su forma de descubrir los misterios nunca va a ser la misma, pero se mantiene en que tiene algunas posesiones, es decir,
cómo lo inventa, cómo descubre el misterio, todo su mundo que lo rodea, lo usa como una herramienta, no actúa en solitario. Entonces me parece como que siempre rescatable que la literatura renueva los géneros históricos, géneros realmente antiguos, que todo ya está escrito, así como el Quijote ya lo contó todo, pero antes de él hubo otra obra que se contó también anteriormente, El Mundo, nos acercó a nuevas formas de narrar y también nuevas preguntas que actualmente hacemos. Entonces me parece muy interesante que la literatura actual, no importa ya tanto el punto geográfico de dónde se narra, sino que nos presenta problemas de siempre, pero actualizándolos con tecnologías, con posturas políticas, con posturas filosóficas, e incluso abordándolos desde pareceres contemporáneos, con problemáticas sociales, no de hace un siglo, sino problemas que vienen acarreándose desde los últimos probablemente hasta 5 años. La otra cosa puntual que me gustaría comentarle es que yo desde hace 3 años más o menos he estado indagando en literatura policial escrita por mujeres, en el caso puntual es en literatura española. Yo había adquirido, gracias a que existe el Internet de las cosas y que podemos comprar en Internet e importar productos, yo me quedé mucho con un libro que se llama Estudio en Lila, de una autora catalana, María Antonia Oliver Cabrer, importantísimo para la literatura de finales, la segunda mitad del siglo XX español, y también otra autora que se llama Alicia Jiménez Bartlett, muy buena bastante. Me he dado cuenta de que problematizan nociones literarias cuanto a creación de personajes femeninos, porque es curioso, los personajes masculinos, no importando si los crea una mujer o un hombre, no presentan las mismas problemáticas. Con Jiménez Bartlett, su detectiva, la inspectora Preciado, tiene un enfrentamiento en la primera novela que no les voy a spoilear nada, pero es una escena muy importante, que sufre una violación o un intento de violación, y mayormente en la literatura no sucede esto a los hombres. Yo no me he enfrentado a literatura en donde a un detective o a un policía lo violen, uno de los criminales o parte del grupo criminal atente de esta forma. En cambio, en esta novela de Jiménez Bartlett, el intento de violación es el único caso que me ha parecido en la literatura que he leído. Me parece grotesco cómo ella se preocupó de nombrar este tipo de actos que le podría suceder a cualquier civil, a cualquier ciudadano, hombre o mujer, pero a ella puntualmente el intento de violación es para redefinirla y de recordarle que es una mujer vulnerable, que no es un personaje intachable, que el mal la puede perseguir, la puede alcanzar y puede formar parte de los cuerpos colaterales que van quedándose como rastros dentro del acto criminal. Y también, ahora sí viene una pregunta con respecto a la creación de la violencia. ¿Consideran que actualmente hay actos más sanguinarios o más viles en cuanto a la comparación de las narrativas, ahora sí canónicas, de la época de Poe o Dashiell Hammett? ¿Actualmente hay más violencia o hay nuevas formas de narrar violencia? Gracias. Muchas gracias por tus comentarios. He estado tomando notas, fíjate, claro, Mendoza con su detective loco sin nombre, ¿no? Pues es de las grandes series policiales, sobre todo ambientadas en Barcelona, ¿no? Aquí de nuevo vuelvo a Vázquez Montalbán, ¿no? Autores de la misma generación y que de algún modo no quiero caer, porque a mí esto luego no me gusta mucho lo de la ciudad como personaje, ¿no? Porque no lo acabo de entender quizá, ¿no? Pero que es como un gran cliché, pero sí que es verdad que ahí la presencia de la ciudad es notoria y sobre todo los problemas, no solo es muy interesante, por supuesto, esta actualización de los problemas o de la violencia, sino que yo creo que en esta generación, y es que hoy me he acordado, perdón que diga esto, me he acordado mucho de Barcelona y de esta gente cuando fueron los Juegos Olímpicos del 92, que estaba este lema de Barcelona ponte guapa, y creo que Mendoza hace poco en una entrevista decía, pues no se puso guapa, se puso fea, ¿no? Y esto lo pienso ahora cuando veo todas las obras que están haciendo por el Mundial, ¿no? A lo que voy, que se nos presenta todo el rato una gran urbe como es Barcelona, que sigue teniendo muchas veces problemas que tuvo a lo mejor en los 70, en los 80 y en los 90, pero que no se han resuelto. Que yo creo que también es una tónica sobre todo de estos autores, por así decirlo, de la novela policial mediterránea, ¿no? Y por supuesto que yo creo que también es una obviedad, pero efectivamente algo que hacen muchas
algo que hacen muchas autoras, y esto efectivamente lo vemos con autoras y lo vemos con personajes femeninos, es traer problemas que afectan, ¿no?, a la condición femenina y problemas relacionados con la violencia de género, ¿no? Y sí que es más común quizá verlos en autoras. Pienso en otra autora que a mí me encanta española, que es Rosa Rivas. Que tiene varias series, pero ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos, y sobre todo desde también la perspectiva histórica. Pero bueno, yendo a esto que comentabas, yo creo que aquí volvemos al principio de verosimilitud, en el sentido de que quizá, claro, hasta qué punto muchas veces los crímenes o las violencias de esta novela Enigma, pienso en el orangután de Poe, ¿no?, en el orangután asesino, ¿no?, ahí no tenemos, por así decirlo, este principio de verosimilitud, ¿no? Tenemos crímenes absolutamente inverosímiles, pero ahí no nos interesa la representación de la violencia en esa literatura, nos interesa todo el proceso de deducción que hace este superdetective, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que la actualidad, o sea, que se represente de una manera efectivamente más explícita, ¿no? Y también, yendo un poco a algo que me interesa, que ahí tiene que ver Rosa Rivas, que es la novela policial histórica que se escribe ahora en España sobre la dictadura. Es una novela, encima se escribe, yo creo, con perspectiva de memoria histórica, a raíz de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y lo que tenemos es la presentación de crímenes de manera muy explícita, pero crímenes que se dieron durante la Guerra Civil Española y la posguerra, ¿no? Que a lo mejor ahora los leemos, no me quiero meter en los temas que hay en España sobre la guerra, que la perdimos todos, que bla, 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 bueno, que son tonterías porque leemos un poco de historia y lo vemos, ¿no? O sea, el tema de que raparan a las mujeres y las hicieran tomar aceite de ricino para que mientras desfilaran y las gritaran puta, se cagaran encima. O sea, eso quizá lo leemos en la actualidad, y estas autoras, así como otros autores, lo están trasladando en la actualidad a la novela policial, y decimos, wow, vaya representación tan dura de la violencia, pero es que es algo que se dio hace bastantes décadas, por desgracia, ¿no? Yo creo que, de nuevo, lo que hace el policial es incluso, o sea, no solo nos habla de la actualidad, sino que también nos está empezando a hablar del pasado. Pienso en el genocidio de los chinos, ¿no?, que representas en Fantasmas de Oriente, ¿no? Hablamos de muchos crímenes actuales, pero también tenemos que tener en cuenta esta recuperación, este ejercicio memorístico que hace el policial, y de una manera magistral. No sé si te he respondido. Bueno, con esto cerramos. Un aplauso a los cantautores, rockstars. Y gracias por quedarse hasta ahorita. Sin ustedes, estos encuentros que con tanto cariño organizan Carlos y Yuyu, y que hoy nos acogió la Fundación Elena Poniatowska, no tendría sentido. Muchas gracias. Yuyu, no sé si quieres decir algo. Y bueno, les agradecemos muchísimo.